Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso Biología Celular y Molecular, en la cual trataremos la última parte del transporte intracelular, el cual corresponde a la exportación de las vesículas desde la red trans-Golgi hacia la membrana plasmática, o hacia vesículas de secreción como veremos en esta clase. Es una clase más o menos cortita y bastante general, por lo tanto van a descansar un poco de las otras clases que han sido un poco pesadas. Sin embargo, los mecanismos moleculares los profundizaremos en una clase aparte. Los contenidos que analizaremos serán los tipos de secreción, y la regularización de la secreción y el rol en la polarización celular. La bibliografía corresponde al libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, hemos llegado desde los transportes que hemos analizado desde el núcleo al citosol y desde el citosol al núcleo. Hemos hablado del transporte del citosol al retículo endoplasmático. Hemos hablado del transporte del retículo endoplasmático al Golgi y del Golgi al retículo endoplasmático. Hablamos lo que ocurría dentro del Golgi y ahora vamos a hablar de cómo el Golgi puede exportar sus proteínas hacia la superficie celular y hacia las vesículas secretoras, destacando que hemos dejado aparte la vía del Golgi a los lisosomas y de la superficie celular a los endosomas. Entonces tenemos que entender básicamente que existen dos tipos de secreciones diferentes. Tenemos un tipo de secreción desde la red trans-Golgi que se denomina secreción constitutiva, la cual corresponde básicamente a la exportación de los productos sintetizados en la red trans-Golgi libremente hacia la membrana plasmática sin una regulación. Eso es lo más importante, no regulada. Sin embargo, tenemos otro tipo de secreción que se denomina secreción regulada, la cual sigue el mismo camino que son los productos fabricados o modificados en la red trans-Golgi. Se arman en un tipo de vesícula especial que es capaz de mantenerse en estado vesicular cerca de la membrana y esperar una señal que le envíe un estímulo para decir es hora de verter tu contenido en la membrana plasmática, como es el ejemplo de la sinapsis química en el sistema nervioso central. También tenemos diferentes rutas como las que no hemos mencionado hasta ahora, que es el desvío mediado por una señal química como la fosforilación de los residuos de manosa hacia los lisosomas, que constituirían las tres vías de secreción del complejo de Golgi, que son hacia los lisosomas, hacia la membrana plasmática sin una regulación y hacia vesículas que van a ser de un transporte regulado. Fíjense que hasta llegar a la red trans-Golgi ocurre una mezcla de proteínas de todas las que se están modificando, y en la red trans-Golgi hay proteínas específicas que organizan y distribuyen las proteínas que son especiales hacia los distintos compartimentos que tienen que ser enviadas. Como pueden fijarse acá, estos puntitos rojos que indican proteínas acá van a ser vesículas especiales que son de la secreción regulada. Estas proteínas en forma de línea van a ser de la secreción constitutiva, y las proteínas que van a ser hacia los lisosomas interactúan con los receptores de manosa 6-fosfato para ser exportadas hacia allá, como veremos en una clase aparte. Acá tenemos un esquema de la liberación sináptica vesicular, o la sinapsis química, visto desde el punto de vista netamente vesicular, y tenemos que desde la red trans-Golgi, que se encuentra cerca en el soma neuronal, cerca del núcleo, se fabrican vesículas vacías que van a contener neurotransmisores, y en el paso 1 estos componentes se liberan hacia la membrana plasmática por secreción constitutiva. Luego, por endocitosis, ocurre la revesiculación de estos componentes hacia el citoplasma, y aquí estas vesículas maduran por un proceso que no se conoce muy bien actualmente, y así estos canales son funcionales, entre otras cosas, y las moléculas de receptor, perdón, las moléculas de neurotransmisor son incorporadas a la vesícula, y así estas vesículas ahora se transforman a vesículas de secreción regulada, que como ya sabemos, la regulación para la liberación de las vesículas está mediada por ondas de calcio, mediadas a su vez por despolarización de membrana, por canales activados por voltaje de calcio. Poniéndolo en un ejemplo real, acá tenemos por ejemplo la acetilcolina en el espacio sináptico, la cual es degradada por la acetilcolinoesterasa en sus productos acetato y colina, las cuales son integradas nuevamente a la neurona, y estos productos pueden ser incorporados a la vesícula para sintetizar acetilcolina,
Y nuevamente estos gránulos colinérgicos pueden estar a la espera de la estimulación de esta neurona colinérgica y liberarse, por darle un ejemplo, para activar los receptores musculares y efectuar la contracción muscular. Un fenómeno que es importante analizar es la polarización celular gracias a la capacidad de exportación que tiene la red trans-Golgi. Y fíjense aquí que como las vesículas que se encuentran en la red trans-Golgi tienen la capacidad de tener receptores para las proteínas específicas, y a su vez estas vesículas tienen receptores para lados específicos de la membrana, cuando sean exportadas va a existir una polarización de la célula en caso de que la célula requiera ser polarizada. Por ejemplo, de los epitelios. Un epitelio cilíndrico simple que tiene claramente un dominio vasolateral y un dominio apical. Un dominio apical es este que está en rojo y el vasolateral es este que está en verde oscuro. Requiere que existan, por ejemplo, un glucocálix rico en enzimas que sean capaces de hidrolizar, como en el intestino, y un dominio vasolateral que tenga la capacidad para poder interconectar el epitelio y mantenerlo firme, por ejemplo la expresión de claudina y de caderinas, y la expresión de bombas para mantener potenciales iónicos y de transportadores, por ejemplo el transportador de glucosa hacia el plasma, que se encuentra en la cara vasolateral de las células intestinales. Y aquí tenemos una comparación entre lo que yo les decía, un epitelio cilíndrico simple con las microvellosidades del intestino, que tiene claramente un dominio diferenciado en la cara apical y un dominio diferenciado en la membrana vasolateral. Y la misma comparación se hace con una neurona, que tiene el soma con las dendritas, que vendría a ser lo que es la membrana vasolateral del epitelio, y todo lo que corresponde al axón y a las terminales sinápticas, donde se encuentran distintos tipos de canales iónicos, particularmente canales de sodio, potasio, cloro y de calcio, que corresponden que llevan a cabo una diferenciación bastante importante desde el punto de vista de exportación de proteína para la función correspondiente del determinado tipo celular. Entonces, a modo de resumen, tenemos que existen dos tipos de secreción, la constitutiva, que no es regulada, y la regulada, y ambas caen dentro del proceso de exocitosis. La secreción regulada puede ser inducida por despolarización de membrana, por inducción por ligando y por muchos otros mecanismos. Y uno de los mecanismos para que las células adquieran polaridad es la especificidad de las proteínas de exportación por un lado u otro de la membrana plasmática, como habíamos hablado de la cara apical o la cara vasolateral de la célula. Y ejemplos de células polarizadas son los epitelios, los distintos tipos de epitelios que existen y las neuronas. Eso ha sido la clase, les dije que sería cortita. Si es que quedaron con alguna duda o si tienen alguna pregunta, ingresen a www.gresa.cl, donde con gusto les contestaremos todas las preguntas que ustedes tengan. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto.